investiga y no le hace lo que pide, la niña no se entera de lo que roba, no le vale de nada. Pero muy pequeñita y es que además ella no es nada didáctica. Me gustó mucho, me pareció muy tierna y tan cortito, muy bien explicadito. Pero ya te digo, me costó... Son muy variados, no sabía muy bien cuál escoger. A mí ese relato lo que me pareció fue que tú lo estás leyendo y el desenlace fue lo que porque crees que al final esa dureza que tiene esa persona se había ablandado, pero no, peor todavía. Por eso. Y es lo que más me sorprendió, ese final Sí. sorprendente por Sí. un lado, o sea que me sorprendió a mí un poco esa dureza. Sí, Y la otra se quedó arrugada. Nada empática, ¿no? No, pero finales los tienes... Muy impactantes. Sí, sí. Pues iba a preguntar, porque Sí, todo el mundo dice, esos finales, pues sí. ¿qué son? Ese me gustó. Muy bien, final me gustó mucho. muy bien, finalizas muy bien. Sí, O sea, lo que ya no esperabas, entonces tú le das tu punto. Ahí le diste un final muy redondo, muy cerrado. Y varios de ellos tienen así un Y final. reflejó muy bien la personalidad de esa Resuelves persona, muy bien. de ella, que se supone que es una mujer. Y la de ese final quedó todavía, daba el clavo final. Son sorprendentes pero coherentes con el relato. Sí. Bueno, bien. ¿Tú, Isabel, alguno de los Yo estoy de vacaciones. A ver, alguien que esté trabajando, Elena. Elena, Elena. Es que no repetimos, porque es el de las lágrimas, que es muy bonito. Toda la parte poética me encantó, me gustó muchísimo. Y después el de la guerra civil, que quería preguntarte si lo había sufrido dentro de la familia o si era... Mi abuelo. Sí. Mi abuelo porque me dieron una paliza con la complicación en pleno invierno, una paliza y ya está. Y no, porque no repetimos el de las lágrimas y el otro que tenía anotado también aquí. Las lágrimas y el desayuno también. Y después el de la niña, que es el de Ana, que es precioso también, de abuelita. Encantado de aquí, conmigo feminista. Que enseñar a hacer la pena. Y vamos a ver, después tengo también otro de extraterrestres y es un poco de humor, el de vacaciones en la Tierra. Sí, también. Y pues eso, me gustaría saber si os habéis reído con la situación. Pues sí, la verdad es que sí. Muy original. Lo leí ya, y hay algunos que no me acuerdo. bueno, por el título no. Pero el título no me acuerdo. Yo me doy cuenta de eso, que sobre todo lo de los viajes que ocurre eso, que los buscas previamente, te ilusionas con aquello que eso y después no se parece en nada, claro. Entonces, pues sí, la verdad es que sí. Una carne. Bueno, pues no sé, ¿queréis preguntar algo más? Mira, de estos autores que estamos leyendo en los talleres, ¿te influye alguno particularmente a la hora de tu...? Yo creo que todos. Vale, tu bagaje. Todos. Si no lees, poco podrás escribir, ¿no? Y todos, a mí es como aprender algo nuevo y siempre hay algún autor que me sorprende. Me sorprendió muchísimo Vilamata. Me sorprendió Tolstoy, me sorprendió Nabokov, muchos. Y entonces siempre te deja un pozo, ¿no? Un pozo y bueno, y una envidia tremenda. Ellos son genios, ¿no? Sí. Y yo creo que yo No, quería decir... no, pero me refiero a eso. Mira, el otro día Vargas Llosa decía en un artículo, no sé si lo leísteis en El País, creo que era en El País, que cuando leyó todos esos clásicos, decía que él, su trabajo era fruto del esfuerzo, de trabajar, que no tenía el genio de eso, de Tolstoy. Claro.
Es Sí, que y de esa gente. Por eso Lo la que cosa son. cuenta en Panamá. Sí. Claro, es que se le desviaba la cabeza. bueno, yo creo también que tengo aquí uno, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que habla de eso precisamente, ¿no? Hablo del país, hay un relato que la cogiste unas frases. que cogí Sí, unas las frases frases, del país Sí. que también hacían mención Sí, un poco de a esas palabras que no que se reían un poco de y después nada, después también hay libros, yo siempre pensé que tendría un libro favorito para siempre, ¿no? Y que nadie me iba a sacar de ese libro favorito, y es mentira. Ahora si me preguntáis por un libro favorito, me pongo muy nerviosa. Es casi imposible. Es que es Ni imposible. siquiera de escritor también, no es muy complicado ahora definirse por un escritor, no por una obra muy amplia o muy valiosa. Es que es más fácil por un libro que por un escritor, porque un escritor implica toda su obra, Claro. con lo cual te puede gustar un libro, te puede gustar dos, porque te guste Pero no toda porque la todo. obra es más complicado. Y después, lo de los libros, bueno, yo no sé, a mí desde luego, según mi estado de ánimo, según lo que me apetezca, pues me apetece releer, un libro o una parte, un trozo de un libro o de otro, depende también si quiero una cosa más ligera, si quiero una cosa más profunda, si quiero más optimista. Sí, eso, a mí también influye. Y después, pues eso, también lo dije ya el día de la presentación, el que puso como una, ¿no? Como un marcapáginas en mi vida, quizá pues Ana Karenina. Yo es que quedé alucinada. Yo estoy en Ana Karenina. No os voy a decir qué personaje soy, pero estoy ahí. Y entonces cuando me vi ahí dije, madre de Dios, ¿y qué hago yo aquí? Y me dejó muy marcada porque para mí ese libro representó vida, personajes y vida diaria, y de todo. Hay religión, hay amor, hay pasión, hay vida de todos los días, hay política, hay eso, hay de todo. Es muy completo, y hablas por donde hablas, no importa. Está ahí. Hables aquí y estás hablando de un cuadro. Hables en el otro lado y está pariendo una mujer. Es que es una gozada. Es una gozada. Eso sí que... Como los monólogos interiores. El que va ella cuando va a la Sí. estación y va viendo y va pensando en todo lo que va viendo y va analizando y todo eso. Es una gozada. Eso es un descubrimiento. Gracias. Y bueno, pues eso. Pues seguiré leyendo. Es lo que me gusta leer. Sí. Pues yo quería hacer una apuntada, ya no me acordaba del nombre de la autora, porque ya se me van todos los nombres. Pero en el taller también leímos un libro de Alice Munro, que era Demasiada felicidad, que ella defiende mucho los relatos. Y es que siempre queremos que el escritor haga una novela, ¿no? Pero es que hacer un relato es difícil, también son difíciles de leer, porque no los puedes leer como una novela, pero hay relatos que merecen la pena escribirlos y leerlos, y a lo mejor no tanto como una novela. Quiero decir que a veces parece como si el relato fuese una obra menor, ¿no? Yo, los de Alice Munro, cuando los leímos, es que me quedé impresionada. Estoy pensando en Chekhov y eso es cualquier cosa menos algo menor. O sea, Claro, se veis que un relato, la tristeza, Claro. que solo son 500 palabras y te juro que yo cada vez que lo leo lloro. Pero O es sea, que es además es impresionante. condensado y está como más denostado, ¿no? Los cuentos o los relatos. Y sin embargo, Es una está técnica muy difícil hasta sacar Kafka, que relatos. los tiene también, Sí. los relatos de Kafka. Sí. Y Monroe, ya te digo, para mí fue un descubrimiento. A Por mí eso, sí si me- te gustan los relatos y escribes relatos y se te dan bien los relatos, Ah, sí, no abandones. No, yo los relatos sigo, ya que sepáis, ya he enviado otro, ya me lo han escogido otro en una editorial que se llama Ojos Verdes, que te eligen así ya no sé qué, y entonces ya estoy muy contenta. Claro. Y yo sigo,
Yo con mis relatos sigo, porque escribir tengo que escribir. Y si no tengo la cabeza para seguir una novela, pues hago el relatito. A mí lo que me pasa con los relatos a nivel personal es que cuando me gustan mucho me da una pena tremenda que se acaban. Se acaban pronto. Cuando me gusta un libro me encantan los tochos esos. Pero casi da más pena cuando se acaban los tochos, porque es como llevo Yo también 15 días con este libro y ahora tengo que dejarlo. acabo de leer un tocho grande que lo termines y dices, ¿y ahora qué? Lo dejan más vacío. Silvia Barreto, que es una escritora, tiene ahí El velo oscuro. No. No. Más allá del velo, más allá del velo. Y más allá. Bueno, yo acabo de empezar. Tengo que decir que nunca había leído novelas Paranormales. exactamente. De fantasía, de bueno, fantasía. de fantasía. De tanta fantasía. A ver, yo voy por ella. Es mi community manager. Y me he quedado muy sorprendida, Silvia, de verdad. Porque además que Soy bien gallega, especifica, porque eso escribes. Ah, vale, gracias. Es que sorprendido puede ser para mal. No, me he quedado, no porque yo pensara que iba a ser malo, sino que no pensaba que iba a ser tan bueno. Gracias, creo. Silvia escribe fenomenal. Escribe muy bien. Aparte Silvia lo que tiene es que es una friki de la RAE, es correctora Sí. y claro, a ella no se le escapa una. Pero no solo eso, es que sabe transmitir. Quiero decir, uno puede conocer muy bien la norma y se puede conocer la normativa de arriba abajo, pero si no lo sabes Pero utilizar es para que transmitir... te metes Y ella sí que en lo hace los muy bien. personajes y luego, chica, tienes un vocabulario perfecto. Perfecto. Claro, yo veo que todo eso Voy a hacer algo que no suena. Oye, haz foto. Porque Silvia es... Por favor, No es nada afectiva, ¿eh? Aquí la de los abrazos soy yo. No. Pero, de verdad, tú sigas así, niña. Bueno, Silvia lleva muchos años escribiendo, ¿eh? Ya. Y publicando en antologías y Ya me he escribiendo dado artículos. cuenta y ya lo he descubierto. Sí, no. Porque sí. ya la he perseguido por ahí. ¿Y esta niña? ¿Verdad? Como el pelo rosa y cómo escribe. Ya no es con el pelo rosa, es que aparte de que ella es especial, ¿no? Hay que saberla escuchar. Cuando dices bien, ella es estupenda, ella es especial. Pero cuando dices, esos libros, a ver de qué son, porque yo, como estoy más acostumbrada a una literatura clásica, ¿no? Y quedé muy contenta. Muy contenta. Muy sarcástica. Tendremos que pasar. Es sarcástica, pero con un gusto y una elegancia exquisita que bien me gustaría a mí tener. Así que bueno, os la aconsejo. Sí, Pues la verdad, sí. con lo que dices. Es fenomenal. Pero dinos el título bien, porque no digas. O sea, está hablando en este caso son dos. Son dos. El primero es Más allá del velo, el segundo es Velo de silencio y el tercero estoy flagelándola. Cualquier día la mato para que termine el tercero. O sea, cualquier día te veis aquí, hay un charco de sangre. No, y entonces no lo acabo. Pero hay manera. Porque no pienso dejar un testamento con el final para que no me pueda matar antes. O sea. Yo empecé tengo el primero. Yo tengo el otro. El segundo y os lo cambiáis. Sí, pero yo no lo cambiaremos. Y No, porque no es se puede empezar con el segundo. Claro, No, entonces dije, va, está queda- esperando. Ahora vi el otro día. fantasía romántica. Está esperando. Entonces, Sí. hay hadas, hay megas, hay trasgos, Sí, hay además bardos, está muy bien. mucha mitología celta. El ambiente y la que dice está. Claro, un pueblo gallego, costero. Y has sabido captar esa gente, ¿no? Esa gente, no lo cuentes. No, pero esa gente que dices, Dios, pues sí que son así. Son
o somos. A ver, ¿nunca has ido a un pueblo y te ha pasado eso? Sí. A ver, no puede evitar ser gallega, entonces se le nota en el libro por todos los poros que sale, la galleguidad. Además yo visito Corrubedo y es perfecto. Sí, es tal cual. Sí. Es que es tal cual. Es que yo también paré mucho en Corrubedo. Claro, yo puedo parar, pero si no lo sé describir, hay que saberlo. Sí, Claro. La protagonista es ella, Efectivamente. Bueno, ala, ya está, ya. No vengo preparada. Te tocará. Pero no estoy yo preparada. Sí, no, tú sí, tú. Ya la dejamos ahí. Sí, que descansa. ¿Alguna cosita más, chicas? Carmen, tú. Un poco descolocada. Vale, tú Un poco fuera. Alicia también. ¿Y me la hizo los deberes? Me la- ¿Para qué? Y bueno, pues no sé, chicas, si queréis preguntar algo más, si queréis saber algo más, yo estoy dispuesta a confesarme. Dije, lo voy a dar todito. Oye, mira, una indiscreción a lo mejor. Tu marido no es de letras y si no lo es, ¿cómo acepta el tener una mujer escritora y que publica y que la admiran? Y todo eso, ¿cómo lo encaja el marido? Mi marido es muy pragmático. Es lo que hay. Es lo que hay. Él no lo entiende. Él dice que cree que es otra cosa más de Maite. Que no hay cosas más. Es que un poco lo que Él pasa está, a mí. claro, él está acostumbrado a Te que, llevo los cuadros a casa. claro. No los vi. que sea así yo. Yo soy así, y ya no puede hacer nada conmigo. Después de 40 años, ¿qué va a hacer? Y me deja. Pues al menos que Pues que estupendo, ¿no? Pero que te tengo respete que tu- reconocerle, no tu es de propia. letras, no es. Y se ha leído el libro. Bueno, Y el pobre tiene un poco de lío mental, como vosotros, porque ya no sabe si soy yo, si es inventado, y ya me mira así con ojitos. todas esas vivencias. Sobre todo las eróticas. Esta dictadura Entonces he el visto un pobre, descubrimiento ahí. sí, ya dice, no sé si seguir leyendo. Pero bueno, pero me deja ahora, claro, me tomé en serio. Seguro que es orgullosísimo. Sí, en el fondo sí, pero muy allá, en el fondo. Una No vaya a ser que me ponga tonta. Como Hamlet ahora. En la duda. Ay, sí, porque me vino un día casi y me dijo, ¿y ese hombre? Bueno, menos mal que no está aquí. ¿Y ese hombre que está contigo desde el 74? ¿Quién será? Dije yo, mira, yo hombre conmigo desde el 74, te lo juro que solo estás. Pero dice que volverá a ti. Digo, espera, es el tabaco. No lo vi a entender. Me puse tan nervioso que no lo vi a entender. Pero bueno, sí que está. Pero no se lo vas a leer cuando estás en No, la por Dios, producción. no. Ni él quiere que se los lea. No. Él cuando ve que ya lo tengo todo acabado y sí, pues lo va leyendo. Pero no. Prefiere Son los personajes amargos. materiales. No os creáis, que tiene mucha emoción. Porque ya digo, yo soy la mamá que siempre está haciendo cosas. Entonces, cualquier día les digo, mira, voy a empezar a cantar. Y Se lo creen. Bueno, si lo haces también como los relatos, pues puede dar más. no, cantar, A lo mejor sale algo. Oye, aquí te dejamos hacer el concierto de presentación, siempre que sea bajito. Bueno, ¿alguna indiscreción más? Ya llegó bien. Ya llegó con la intimidad y Pero todo. es que como yo experimento ese tipo de cosas, ¿no? Cuando Pues ya yo te con un entiendo, cuadro, ya te mira así y dice,
ahí parece que esa raya no está muy recta. ¿Es todo lo que te inspira? Sí. Bueno, a guardarlo. A mí me hace Claro, me ha salido esa pregunta. igual, pero ¿de qué color es esa flor? Ese color. ¿Los dibujos del libro de quién son? Los dibujos, esos voy a recordar. Los dibujos son de mi hijo. Luego están los de Ana. Y la portada, la preciosa portada, la foto es mía, pero la portada la hizo una amiga mía, que hice de estas amigas que se hacen por internet, que yo nunca jamás creí que fuera a tener amigas virtuales de estas, pero sí que las tengo. Me hizo la portada, el diseño de la portada es diseñadora gráfica y me lo hizo ella con todo el amor y los bonito. A lo mejor te lo han hecho machistas. Hace las pétalos, ¿verdad? Que se las hayan hecho. Tuve la suerte que yo estaba desesperada y la hice. Amigas, amigos, gente. Amantes del 70 y tantos. Lo que me ha llegado, es que ya claro, lo que me ha llegado es que Esos no tienen peligro. están lejos. ¿Quién sabe? Porque como es todo no es ciencia ficción, Es que con la no imaginación... sabemos la imaginación del Valle puede ser realizar. Sí, es cierto que No más tienes, cuadriculada. no tienes, Soy bastante realista. te pueden Él no mentir trabaste, y te no sé pueden, qué. pero al final acabas englobándote en cuatro cositas y además son escritoras, porque esta chica es escritora también. Y es, más letras. sí, escribe muy bien además. Y entonces vas haciendo así, Pues sí, amigas. vale, Yo con tengo esto. otra que hace trabajitos y me mandó de regalo una margarita. Y pues eso, tengo gente que me ayuda también a mirar los relatos, pues, primero los lee y me dice por aquí no. Y desde luego, si le debo. Yo los relatos sabía escribir los relatos, ¿no? Pero no sabía presentarlos, ¿no? Tú escribes un relato y por lo regular empiezas haciéndolo en tercera persona, ¿no? O cosas así. Y hubo un hombre que me escribió expresamente para que me dejara de hacer esos relatos, que los hiciera en primera persona. Que yo valía para eso, más que lo que sea, que por favor que me dedicara a hacerlos en primera persona. Y no lo sabía hacer muy bien, entonces lo que él hizo fue darme pautas. Es un escritor también, y me fue dando pautas y algo redondeé el asunto. Claro, no se lo aprendí. No, que también yo noté eso, que son relatos cortos pero trabajados también, que tienen su elaboración. Claro, Eso sí, sí. lo noté. Sí. Hay que darles un poquito de forma, sí. Y después también me machacaron mucho. Un hombre que ahora mismo me enteré, que es, claro, es profesor de universidad, escritor, y me ponía pingando. Me daba ánimos, pero me ponía pingando. Y yo, Dios mío, yo darle las gracias. Y me dijo, mira, si no fuera por lo que trabajas y por lo que estoy leyendo que me escuchas, era para coger el avión, ir ahí, pegarte un buen azote. Y también eso también me valió, que me fueran ayudando a... O sea, tienes tus hombres en tu vida. Sí, O sea, sí que los hay. En cuanto a... Mira, y esto, ¿tú cuándo empezaste? El libro lo vemos ahora aquí. Sí, no, pero yo- ¿cuándo tú empezaste a sentir esta... Yo siempre de toda la vida? Yo era muy pequeñita y ya era la niña clásica de las redacciones, ¿no? Y luego, después aprendí algo también, que era que en los momentos malos podía escribir lo que sentía, podía insultar a quien me diera la gana, ponerlo podre, y luego rompía el papel. Y quedaba la De verdad, la verdad, Pero el punto, es Y decir, el punto, pues nada, fue hace unos años.
unos años de decir, se acabó, quiero escribir. Y quiero escribir, y claro, primero se le das tus escrititos a las amigas. Pero las amigas te quieren tanto, tanto. Ay, muy bien, muy bonito. No es verdad. No, pero No es verdad. no. Y sí, bueno, al principio sí yo, vosotros, pero entendiendo lo que quiero decir, no hay ninguna amiga que te vaya a decir, esto es un melón carniquero. No, tira con... Bien, tienes que mejorar, tienes que darle no sé qué, luego te juntas, luego escribes con ellas. Pero hasta que de verdad no sabes lo que puedes hacer es cuando alguien extraña te lee. Cuando alguien extraña que no te conoce de nadie te lee. Claro. Ahí es cuando de verdad aprendes. Y bueno, pues yo soy muy machacona, quería escribir y es un sueño. Y del sueño. Empezaste los talleres. Sí, los talleres los llevo desde hace mucho tiempo. Y ahí estoy. ¿Y eso fue como un impulso, el haber ido a los talleres, el impulso para querer escribir, o no tiene nada que ver? Hombre, Sí. el ir a los talleres pues... Coger la seguridad, Claro, lo que tú querías hacer. claro, empezaste ya a leer de otra ¿De manera. talleres estás hablando de escritura o de lectura? Ya, al ir a la lectura, pues aún si ya querías escribir, pues aún lo necesitabas más. Y bueno, ahí está. Y habías publicado otro libro. Sí, bueno, hice la traducción, pues le puse el final, Los gigantes de la montaña, ya lo pongo aquí, participé en Extravagancia, participé en Animafablia, participé en otros sitios donde se han publicado algunos relatos y están, pues hay 7 o 8 libros por ahí con algunos de mis relatos. Y eso, bueno, pues te va a dar. Te va a dar lo donar. Y luego pues me encontré ahí con Trini Empujón. y ya dijo, pues sí. Y ya la metí en el acto y ya trabajó ella, todo lo que quiso. Encantada, porque de verdad que es un placer trabajar contigo. Porque ellos no encantan igual. No, pero tomar café, es decir, al margen de que sea un encanto, no, que hay gente que te puede caer fenomenal, pero después no trabaja absolutamente nada. Y Maite sí que es una persona que se esfuerza mucho, que escucha, que está abierta. Yo había relatos que le decía, Maite, esto no, o me acuerdo que una de las cosas que te decía era, Maite, las historias están en tu cabeza, pero los demás no estamos dentro de tu cabeza. Tienes que explicarte más o esto, lo otro, pero que es un gusto trabajar con ella porque es verdad que es una persona que escucha y aprende y trabaja muchísimo. Que puede ser un encanto y después una vaga de narices que no haces nada con ella, pero en el caso de ella... Pero a mí me gusta que me digan y que me enseñen y aprender. Y se nota mucho tu evolución, ¿eh? Una vampiro de... Se nota mucho tu evolución. Desde los primeros relatos a los últimos se nota mucho la evolución. Son más literarios. Yo de aquellos que ponen aquellas hojas de Maite, ponte las gafas, que eran muy interioristas, muy de dentro, muy íntimos, pero al mismo tiempo tenían esa chispa y bien, bueno, me gustaron, pero ahora siguen teniendo esa chispa, pero como más literarios. Mejores escritos. Los que estaban muy bien redactados, estos estaban muy bien escritos, no sé si... Sí. Si soy capaz de expresar lo diferente que quiero. Yo creo que lo que lees también te influye. Muchísimo. Claro que sí. Muchísimo. Todo te influye. Es como tu vida, tus experiencias, lo que lees. A la hora de cocinar, de mezclar sabores, pues el leer te pasa lo mismo. Yo, bueno, a la hora de escribir, yo no escribo nada, no me enteraste, pero captas, te dan, no es que vayas a copiar una idea, ni que vayas a... pero te abre la mente, te da recursos. Tiene que mejorar, porque de la otra forma,
pues no perfeccionarías nada, te quedarías estancado. Y te cambia la realidad. Tu realidad, pues nuestra realidad suele ser pequeña, pero con un libro abarcas la realidad de todos y aprendes mucho. A mí me parece dificilísimo escribir, aunque sea mal. Me parece dificilísimo. Y a mí si es bien, ya es Y a mí la idea. ¿Qué? Y a mí la idea. A mí la idea. Sí, la historia. O sea, sí. Quiero decir, yo después de escribirla puedes decir, yo no no, escribo no, nada, las que nada, escribís. nada. No, yo nada. Pero dices, bueno, mejor, peor, con horas, con tal, bueno, puede salir que no esté bien, pero lo puedes plasmar. Pero dices, ¿en qué cabeza se sienta y dice pim, pim, pim? Aquí tengo a Harry Potter. Cada uno tiene idea. Madre mía. El hecho de plasmarlas Lo en otro son papel. horas, oficio, Sí. machaque. Bueno, eso ya es otra cosa, pero ya tener la iniciativa de escribir y que escribas algo que guste, después dices, pues le falta técnica, le falta no sé qué, o esos señores que te aconsejaban muy bien, aunque sea criticándote y machacándote, pues eso, pero a mí el hecho de escribir es que lo encuentro ya de sacar el sombrero. La técnica se aprende, pero esto es como todo. Hay gente que se le da bien cantar, gente que se le da bien con levantar un muro y gente que es un abogado maravilloso. O sea, yo creo que todo el mundo vale para algo. Nadie vale para todo. Lo que es una pena que no todo el mundo encuentra su camino. O sea, No, claro, por supuesto, no, pero a ver, la gente que le gusta escribir de verdad acaba escribiendo. acaba escribiendo. Porque, es como si ves la realidad de otra manera. Es O sea, que tienes voces en la cabeza, así que es un esquizofrénico. Estás todo el día Sí. en otros mundos. Que ya tienes ¿no? la idea, es lo Yo que te tengo huye. Sí. fama en casa. Mi familia, mi madre, mi padre, mis tías, yo tengo fama de despistada. Es mentira, yo no soy despistada. Yo estoy inventando historias continuamente. Estás en la nube. Es que despistado está buscando las pistas. Claro, pero yo La palabra despistado significa buscar pistas. esa fama de que ando siempre en babia y que me hay que cuidar como una margarita. Tú sabes lo que digo yo siempre, yo estoy en mi planeta que allí hago mucha más falta. No, pero hasta que llegas a eso, a mí me costó un mundo, porque antes de llegar a mí que me importa y que me río yo, pues tuve... Claro, todo lo empecé muy a prisa. Me casé muy pronto, tuve hijos muy pronto, muchas responsabilidades. Entonces No eras tú misma, ¿no? no podía, No podías. no, literalmente no podía. Entonces siempre estaba ahí algo que estaba oyendo, no, era la rara. Ahí está la frase que más oí en mi vida, ya está Maite con sus cosas. Porque claro, siempre inventaba o argallaba algo y eso les descolocaba un poco. Y cuando llegas por fin a lo que dice Silvia, mira, yo me voy para mi mundo, que les den morcilla a todos, pues echan agua a la boda. Pero no sé cómo lo consigues, porque no es verdad que digas que le des morcilla a todo. No. Estás atendiendo a los nietos, estás atendiendo la casa, estás haciendo muchas cosas. Eres una compañera en clase que cuando hay que organizar algo es Maite la que organiza Siempre. todo. Parece que no hace nada. Es Maite la que organiza las fiestas. Es Maite la que hizo el álbum más bonito y más bonito. Y la regaló a Patricia con cosas Ya me está cayendo la baba. Hojas secas. Es que es así, Yo estoy haciendo una revisión desde que te conozco de la cantidad de cosas El álbum que eres capaz de es hacer. una maravilla. Es maravilloso, Bien hechizado, maravilloso. emocionado Para y buscar todo. regalos, para Patricia, para todo. Es que Siempre. es increíble. Como si no hiciese nada. Nada, no, se ofrece para todo. Es una maravilla, Sí, comprendo. Porque en realidad yo creo que cuando se hacen cosas que vales y que gustan, es que no me cuesta trabajo. Eso es verdad. Una cosa es que no Sí, te puedes pero ir, otra cosa es que te roba cantidad de horas que dedicas a los demás. Igual, nunca hay horas perdidas. Cuando estás haciendo algo Ya lo sabemos, que a por ti eso te te lo gusta agradecemos y mucho. encima pues la gente también le gusta, pues es una satisfacción.
Eso también es bagaje para Es que mí. yo que quisiera Pues no lo pierdas, no lo pierdas. Ya, pero Tienes un gusto como especial no para... soy licenciada en matemáticas ni nada, pues me auto No te quites de satisfago un poquito así. Loli me llama ahí la mamá, Irene, mamá gallina. Pero de toda la clase, ¿verdad? Sí, a mí me gusta. Ya, me sale. ¿Qué le voy a hacer? Ya lo paso bien. Vosotras también, pues ya. Todos contentos. Bueno, chicas, ¿algo más? Pues Yo quería que dedicarnos hemos pasado un rato muy ya lo agradable. llevamos Vale, por una amiga. muy bien. Pues os dedicaré libros y Cuando lo yo que queráis. está bien. Y bueno, y gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por estar. Porque yo me lo paso bien. Espero que vosotros también. Ya te digo que sí, un rato muy agradable. Pues nada. Y además, pues a todas nos gusta el tema. El tema, Sí, Vale. Muchísimas gracias por los comentarios, por lo bien que me hacéis quedar y lo bien que voy a dormir hoy. Bueno, Pues no es mala cosa, yo ya no quiero el armario. sigue queriendo Cierra bien las puertas. Estás por el buen camino, hija. Bueno, gracias. Lo intentaré. A ver si llegamos entonces a esa novela y Sí. llamamos a Trini otra vez. Y nos va. Y le hacemos ahí que llore de amor y babé. Porque yo quiero que babé. Pero Trini llora de amor muy fácilmente, tienes que hacerme llorar a mí. Eso, que aquí la cuestión Cuidado. es ella, yo soy muy fácil. Aquí la complicada es ella. Pues Y mira, a Maite, llorar así. Te te vas digo- a enamorar de mi niño. A ver. Maite, nosotros llevamos muchos libros leídos, muchos, pero muchos. Pero, O sea que tienes que perdonad, esforzarte, yo te me aviso. voy a poner un poco soberbia. Pero yo creo que hay momentos que se necesita uno poner. El mío va a ser distinto y os va a dejar con la boca abierta.